se han equivocado? Levante la mano los que jamás han cometido un error en toda su vida. Oh, todos estamos en la misma barca. Muy bien, todos hemos cometido algún error, nos hemos equivocado de alguna manera, ¿verdad? Saben, no podemos hacer nada con los últimos 5 minutos que pasaron. No podemos hacer nada tampoco con aquellos errores o equivocaciones que hemos tenido en la vida. No podemos vivir con eso en realidad. Pero la palabra de Dios siempre nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a pensar. Y yo clamo a Dios de que la palabra de hoy nos pueda ayudar para que podamos entonces poner en práctica en nuestras vidas, especialmente porque estamos a veces en el trabajo, en la escuela, en la relación con la familia, en la relación con los compañeros de trabajo, en la relación con los vecinos, con quien sea. Es algo parte de nuestra vida y allí es donde seguramente podremos aplicar lo que aprendemos hoy de la palabra de Dios. Les ruego que se una conmigo, vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude ahora a concentrarnos en su palabra, que ningún pensamiento ni ninguna otra cosa nos vaya a apartar de este momento tan especial. Amén. Únase conmigo, por favor. Padre amado, a esta hora, Señor, nos presentamos delante del trono de tu gracia. Queremos suplicarte, Señor, con todo nuestro corazón, que todos nuestros sentidos, todo nuestro enfoque estén ahora, Señor, puestos en esta palabra que tú traes para nosotros. Padre amado, también queremos suplicarte por todos los enfermos que en estos días, Señor, han surgido con los diferentes brotes de COVID en este estado. Padre, nos unimos en oración, clamamos por nuestros hermanos y hermanas, por nuestros amigos, por nuestros familiares y por aquellos que en este momento están pasando por cualquier tiempo de tribulación. Oh Padre del cielo, te suplicamos también que tu palabra llegue a nuestros corazones. Sabemos que nunca viene vacía, Señor, y también que pueda llegar, Señor, hasta donde esta voz también pueda llegar. Escóndeme detrás de tu cruz, Señor Jesús, y que solo tú seas el que hable con todos nosotros este día. Oramos en los méritos preciosos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Mis amados, estamos hoy en la tercera parte de me equivoqué otra vez. Y saben ustedes que a lo largo de la historia hay muchos personajes que también se han equivocado. No como usted y como yo, que no somos personajes públicos, tal vez no firmamos autógrafos y también nos hemos equivocado, pero están aquellos que sí se han equivocado, han cometido errores y se ha enterado medio mundo y un poquito más. Por ejemplo, si vamos a algunos slides que quiero mostrarles, algunos de ustedes recordarán en el año 2015 aquel tremendo error que se mandó Steve Harvey. Se equivocó, claro, al anunciar a la ganadora equivocada de ese certamen que hasta el día de hoy existe, que es llamado Miss Universo. Pero claro, seguramente aquella joven colombiana jamás abandonará aquel momento, aquella equivocación, como dicen en inglés, aquel mistake que él tuvo, ¿sí? También hace varios años, como allá por 1982, el expresidente Ronald Reagan se equivocó durante una cena de Estado. Él estaba en Brasil en ese momento y él entonces quería congraciarse con el presidente brasileño, con todos los líderes y diputados y senadores y dijo que quería brindar, pero él ofreció el brindis en favor de Bolivia. Y alguien le dijo, señor presidente, estamos en Brasil. Oh, perdón. Pero ya había salido, ya lo había dicho, ya las cámaras, todo se había grabado, todo se había
escuchado en aquellos días. También, si usted es una persona que pues ha crecido con la famosa Mafalda, algunos de ustedes recordarán sus historias, que a veces salía con un carterito que decía, ¿dónde venden errores baratos? Porque los míos me han salido muy caros. Siempre creo que muchos de los que estamos aquí hemos crecido de pequeños leyendo las historias de Mafalda y obviamente de Quino, su autor. Pero el día de hoy no vamos a hablar de estos personajes que les acabo de mostrar a manera de introducción. Así como hemos estado hablando del rey David, por ejemplo, quisiera que hoy pudiéramos ver a otro personaje también, a otro líder muy importante en la Biblia, y me estoy refiriendo nada más ni nada menos que al apóstol Pedro. Sí, seguramente que usted ya ha leído bastante acerca del apóstol Pedro. Es seguramente el más recordado por todos los cristianos, por su carácter, su personalidad sanguínea, por sus imprudencias también, pero también por ser valiente y extrovertido. Quisiera invitarles a que abran sus Biblias para que llevemos o tengamos la primera lectura bíblica de este sermón. Recuerde que vamos a leer varias porciones de la Biblia. Si usted lo prefiere en inglés, you have a Bible in English in front of your seat. Y también está en el PowerPoint algo en inglés. Así que entonces, en Mateo capítulo 14, versos 27 al 31, es Jesús el que está hablando y les dijo de inmediato, no tengan miedo. Esto ocurrió cuando ellos estaban, los discípulos, en una barca, pero el Señor Jesús no estaba con ellos. Y lo vieron aparecerse caminando sobre el agua. Imagínense, algunos hasta creyeron que era un fantasma. No tengan miedo, dijo Jesús, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó y le dijo, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo, sí, ven. Leyendo en la Nueva Traducción Viviente, entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero, dice el versículo 30, cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y dijo a gran voz, ¡sálvame, Señor! ¡Sálvame, Señor!, le dijo. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Y luego le dijo, ¿tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Es interesante la experiencia que estaba viviendo en ese momento Pedro, porque hacía unos instantes parecía ser el apóstol más lleno del Espíritu Santo, más lleno de fe. Da la orden y yo salgo y comienza a caminar de esa manera sanguínea e intrépida que tenía Pedro de ser en realidad. Pero algo pasó. ¿Qué habrá sido? ¿Se apresuró mucho Pedro a aventarse al agua? ¿Qué habrá pasado entonces con Pedro? El asunto es que muchas veces nosotros también nos equivocamos cuando después de haber tenido un acierto en algo importante, creemos que por ese acierto tenemos el derecho de hacer cambiar la opinión, incluso hasta de Jesús. Porque fíjense ustedes que más adelante en Mateo, en capítulo 16, y en el verso 16 y 17, Jesús entonces les está haciendo una pregunta, porque ya les había preguntado acerca de, ¿qué dicen la gente acerca de mí? Bueno, algunos dicen que eres un profeta, Elías, que
que eres esto, aquello y lo otro. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? ¿Y quién creen que respondió rápidamente? No fue Natanael, no fue Juan, fue justamente Pedro. Y Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso es una muy buena declaración. Creo que todos los que estamos aquí podríamos decir sí, amén, ¿verdad? Y Jesús entonces le responde y le dice: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, no lo aprendiste de ningún ser humano. Así que hasta aquí va muy bien aquí Pedro. El asunto es que seguimos leyendo unos versículos más y fíjense en ustedes lo que ocurre. Porque otra de las cosas que a veces pasa es que nos equivocamos por apresurarnos, parece ser, al hablar, porque luego entonces, cuando Él trata de convencer al Señor Jesús de que no vaya a la cruz, pues el Señor Jesús tuvo que reprenderle, incluso hasta decirle: apártate de mí, Satanás. Quisiera invitarles a leer el pasaje de Mateo 19, 20 al 30, donde Jesús está conversando con un joven que quería seguir al Señor. El muchacho le dijo a Jesús: he obedecido todos esos mandamientos. ¿Qué más debo hacer? Y Jesús le dijo: si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos, dice la Nueva Traducción Viviente, quedaron atónitos con lo que estaba diciendo. Jamás esperaban escuchar semejante cosa de los labios de Jesús. Pero entonces allí preguntaron ellos: ¿quién podrá ser salvo? Jesús los miró y les dijo: humanamente hablando es imposible. Es decir, en la carne, en la humanidad es imposible. Pero para Dios todo es posible. Y ahí aparece Pedro, que también dijo amén, seguramente como ustedes ahora. Aparece Pedro y les dijo: nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Interesante la pregunta de Pedro: ¿qué recibiremos a cambio? No sé si alguno de los discípulos por ahí estaría pensando en codearlo, decir: Pedro, no digas eso, Pedro, cállate, no digas nada, Pedro. Pero Pedro ya había hablado. Pedro ya había hablado. Saben, nos equivocamos a veces por responder apresuradamente, aunque muchas veces creemos que estamos en lo correcto, y eso es lo peor que nos puede pasar. ¿Sabe? En Mateo 26, verso 31, en el camino, Jesús les dijo a los discípulos, Mateo 26, 31, Matthew 26, verse 31 until 34. Esta noche todos ustedes me abandonarán porque las Escrituras lo dicen. Noten usted lo que Jesús le está diciendo. Esta noche todos ustedes me van a abandonar. Me imagino que otra vez habrán quedado atónitos los discípulos. Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Y Pedro, miren ustedes lo que pasa con Pedro, otra vez Pedro. Es que él es de un carácter sanguíneo, eso es lo que tiene. Además de ser muy carismático y todo lo demás. Entonces él
Otra declaración. Y se habrá puesto en pie. Aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Imagínense ustedes, los demás discípulos lo mirarían a Pedro. Bueno, pero ¿y este quién se cree? Aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y Jesús, con esa paz, con esa misericordia, con esa compasión, le respondió diciendo, te digo la verdad, Pedro, ahora está hablándole a él, no a todos los discípulos, dice a Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Me imagino que Pedro se habrá puesto la mano en la boca. Ay, ¿para qué hablé? Otra vez metiendo la pata yo. Otra vez por ahí. ¿Por qué tuve que hablar? Pero ya había hablado. Ese es el asunto, que nunca podemos hacer nada con las palabras que acabamos de decir, ni siquiera hace 3 minutos. Nos equivocamos muchas veces, tal vez también con nuestra conducta también violenta. ¿Saben? El carácter sanguíneo de Pedro lo vemos claramente reflejado en el momento en que Jesús iba a ser arrestado. Les invito a que leamos Juan capítulo 18 y verso 10. Les estoy llevando por diferentes porciones del Nuevo Testamento, de los Evangelios, porque es de allí donde he podido encontrar estas metiditas de pata de nuestro querido apóstol Pedro. Juan capítulo 18, verso 10, dice que entonces Simón Pedro sacó una espada, ese es el momento en que estaban arrestando en Getsemaní al Señor Jesús, y le cortó la oreja derecha a Malcom, que al fin y al cabo el pobre era un esclavo del sumo sacerdote, ni siquiera era un soldado o algo así, un esclavo del sumo sacerdote pagó los platos rotos de aquella noche. El asunto entonces, usted sabe entonces que el Señor Jesús, como siempre, componiendo toda la situación, sanando a Malcom, haciendo un milagro hasta el último minuto de ser arrestado. Saben que la negación de Pedro que había anunciado Jesús ocurrió. Ocurrió tal y como él lo había dicho. Ahora entonces permítame que vayamos juntos a Lucas capítulo 22, Luke chapter 22, verse 54. Lucas 22, del verso 54 al 62. Lucas 22, versículo 54. Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo siguió de lejos. Qué interesante. Es el único de los apóstoles que siguió el grupo que arrestaron a Jesús, que se iban hacia justamente la casa del sumo sacerdote. No iban hacia la cárcel o a otro lugar o al templo, sino que iban hacia la casa del sumo sacerdote. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor mientras el Señor Jesús y otros estaban allí en la casa del sumo sacerdote. Así que entonces hacía mucho frío aquella noche y encendieron una fogata y se sentaron alrededor. Y Pedro se sumó al grupo como si fuera un extranjero, como si fuera uno más ahí que estaba por ahí y dijo, bueno, me voy a acercar al fuego. El asunto es que una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Imagínense cómo se sentiría Pedro, así con la fogata, estaba todo a oscuras, pero la fogata da luz y permite que identificar el rostro y él se inclinaría un poco así, y esta mujer haciendo así, queriendo mirarlo más y más. Me imagino la incomodidad de Pedro, ¿no? Con esta mujer, así, querido, ¿será, no será? Y de repente la mujer también. Sería otra especie de Pedro. Abre la boca esta mujer y les dice a todos los que estaban allí, este hombre era uno de los seguidores de Jesús.
Pedro hubiera querido en ese momento, no sé, haber tenido alas, algo para desaparecer de ese momento, porque él sabía que era algo muy fuerte. Pero Pedro lo negó y le dijo: mujer, ni siquiera lo conozco. Primera negación. Miren en qué problema está metido Pedro ahora. Primera negación, ni siquiera lo conozco. Después de un rato, tal vez él se levantó, salió de esa escena y alguien más lo vio, dice la Escritura. Alguien que le dijo: seguramente tú eres uno de ellos. Y él entonces le dijo: no, hombre, no lo soy. Así que ahí está la segunda negación de Pedro. Y en el verso 59, alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió y dijo: seguro este es uno de ellos, porque también es Galileo. Lo reconoció como un hombre original de Galilea. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, ¿saben qué pasó? Un gallo cantó. Un gallo cantó. El rooster también cantó. Así que fíjense en ustedes que en ese momento, según nos cuenta la Escritura, no nos establece como qué distancia había del lugar donde estaba ahora Pedro. Ya había pasado una hora de las primeras dos negaciones. Tal vez se había logrado acercar hacia el patio del sumo sacerdote, donde estaban en ese momento teniendo esa querella, esa discusión allí. Y fíjense en ustedes que el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Ustedes dirán: ¿por qué Lucas tiene esta especie, este tipo de relato así? No nos olvidemos de que Lucas no caminó con los discípulos. Sabemos que él es el escritor del Evangelio según San Lucas y también del libro de los Hechos. Pero ¿quién ayuda entonces a Lucas, que no caminó con Jesús, a recabar tanta información? Uno de sus mejores amigos le ayudó. ¿Y saben quién era? Justamente Pedro, el sanguíneo. Después de varios años, entonces esos encuentros con Pedro le ayudarían a poder gozar de la inspiración del Espíritu Santo para que ahora tengamos en nuestras Biblias el Evangelio según San Lucas. Y así como justamente lo escribe Lucas, y Pedro salió del patio llorando amargamente, tal vez diciendo: otra vez me equivoqué, otra vez metí mis patas. Amados míos, en muchas oportunidades, nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestras metidas de pata, como se dice en el lenguaje popular, nos llevan a esta situación de llorar amargamente. Probable que alguien que me esté escuchando ahora diga: sí, yo sé de lo que está hablando, pastor, porque alguna vez también viví o pasé una situación así. Hermanos y hermanas, en muchas oportunidades, después de haber cometido un error y de reconocer la equivocación, algunas personas procuran ocupar más su tiempo, haciendo más cosas, abordando más ministerios, involucrándose en más compromisos, tomando más part-times, etcétera, etcétera, y llenando el espacio de tiempo que encuentran en sus vidas. ¿Y saben qué? Pedro no fue la excepción. Si a usted le ha pasado eso, Pedro lo hizo antes que usted. ¿Sabe por qué? Porque nos equivocamos justamente muchas veces, como le pasó a Pedro, en Juan capítulo 21, versos 2 al 3. Aunque yo sé que cuando usted lee ahora John 21, verse 2 and 3,
Juan 21, 2 al 3, usted dirá, pero si a mí me parece fantástico, a mí me parece un acontecimiento no solamente sobrenatural, sino lleno de felicidad. Pero voy a compartirle tal vez desde mi perspectiva algo que yo veo aquí también, ¿sí? Porque a veces les he explicado que es bueno cruzar la calle y mirar desde el otro lado. Permítame cruzar la calle y ver desde el otro lado lo que está pasando. Mientras Pedro intenta pescar, en los días en que ya el Señor Jesús había sido crucificado, y sucede un acontecimiento muy interesante. Noten ustedes que en Juan capítulo 21, versos 2 al 3, varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, por ejemplo, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, que es al que conocemos como Bartolomé, también de Caná de Galilea, y estaban los hijos de Zebedeo y también otros 2 discípulos de los cuales no nos da el nombre Juan. Y Simón entonces, en medio del grupo, se levanta y dice, ¿saben qué? Me voy a pescar. Así le dice. Estaban todos tristes, apesadumbrados. El Señor Jesús había sido crucificado, se le había puesto en una tumba. Parecía que todo se les venía el mundo abajo. Me voy a pescar. No quiero estar aquí con ustedes lamentando. Yo me voy a pescar. Pero muchas veces ocurre que estos personajes que son sanguíneos, que son carismáticos, suelen con ese carisma jalar gente, irradiar a otros. ¿Y qué creen que pasó en ese momento? Bueno, miren ustedes ahí en la Escritura que justamente sus compañeros le dijeron, nosotros también vamos. Y fueron. Así que salieron en la barca, pero esa noche no pescaron absolutamente nada, aunque eran pescadores, vamos a decir, profesionales. Había en el grupo gente que sabía muy bien de la pesca. Amados míos, cuando Jesús había resucitado, podemos leer una experiencia inolvidable para Pedro y sus compañeros. Porque noten ustedes que al amanecer, o sea, no habían pescado nada, obviamente que amaneció, dice allí el verso 4 de Juan 21, y Jesús apareció en la playa, ahí está la parte sobrenatural. Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Van a ver ustedes que más o menos la distancia de 200 codos, es decir, unos 90 metros, ni siquiera llega a una cuadra. El asunto entonces es que el Señor Jesús le dice, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Miren ustedes que Jesús no les está diciendo, probablemente si les va bien, si tienen suerte, saquen algo por lo menos para comer hoy. No. Él lo dice con total autoridad y seguridad, que ellos iban a obtener pesca. Le dijo, y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Imagínense ustedes. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan, le dijo a Pedro, ¡es el Señor! Como que ahí, como dicen mis hermanos en México, le cayó el 20 a Pedro. Y empezó a mirar un poco más. ¿Qué dijiste, Juan? Es el Señor. Así que entonces Pedro en ese momento se puso su túnica otra vez, porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa, o sea, 200 codos. Ahora usted dirá, bárbaro, qué fantástico.
Qué bárbaro lo que hizo Pedro, ¿verdad? Él amaba tanto al Señor, tenía tanto deseo de encontrarse con Él, así que en ese momento se emocionó y dejó todo. Apenas le dio el tiempo para volverse a vestir, a poner su túnica. Pero saben ustedes, muchas veces cometemos errores como el de Pedro, que estaba tan emocionado que abandonó a sus compañeros haciendo el trabajo de arrastrar la red llena de peces. Ni les dijo, muchachos, ahí nos vemos. Se tiró. En ese momento abandonó a lo que estaba haciendo, abandonó a sus compañeros de trabajo. Aquella mañana el Señor tenía un pez en las brasas. Pero los demás peces que comieron en el desayuno aquella mañana fueron gracias a los compañeros de Pedro que no abandonaron su trabajo a pesar de la gran alegría que tenían por ver al Señor resucitado. Jalaron entonces hasta la orilla la barca, los peces, y así entonces pudieron comer, pudieron tener un rico desayuno aquel día. Pero la verdad es esa, que Pedro abandonó su responsabilidad. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, un pescado a la brasa y pan. Y el Señor Jesús les dijo, traigan algunos de los peces que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla, recién ahí. Y dice la Escritura que había 153 peces grandes y aún así la red no se había roto. Ese es otro milagro en realidad, porque este tipo de red no es la que usted hoy conoce y ve allí en los puertos. Era otro tipo de hilo mucho más delgado que el que conocemos hoy en día. No se conocía el hilo de plástico como hoy se conoce, que es bastante fuerte. Así que entonces es interesante que estos 153 peces representan los 153 países que hasta ese momento existían oficialmente. Yo sé que hoy hemos pasado de 250, pero a lo que voy es que en aquellos días eso eran la cantidad oficial. ¿Qué dirá usted? ¿Casualidad, pastor? Se lo dejo de tarea. El asunto es que el Señor Jesús les dijo, ahora acérquense y desayunen. Y saben, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Ni siquiera Pedro. Todos sabían que era el Señor. Todos pudieron reconocer al Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús sirvió el pan y también el pescado, los peces. Mis amados, fíjense en ustedes que hubiera sido un momento tal vez para una serie de reproches haberle dicho a Pedro, ¿verdad? Varios reproches. Imagínense todo los mistakes de Pedro, ¿verdad? Todas esas metiditas de pata. Pero pensemos entonces que a pesar de nuestros errores y equivocaciones, todavía contamos con la gracia y la misericordia del Señor Jesús. Es por eso que lo dijo de esta manera en Mateo capítulo 11 y verso 28. Y si usted tiene su Biblia, me gustaría que lo marque en su Biblia para que en algún momento, si te olvidas, lo tengas marcado allí y sea como una palabra para ti. Porque tal vez tú te estás identificando de alguna manera con Pedro. Tal vez tú puedas decir, sabe, yo también en mi vida he metido la pata tantas veces, he cometido varios errores, me pasó esto, me pasó aquello, tuve problemas con la familia, tuve problemas en mi matrimonio, tuve problemas con mis hijos, situaciones en mi trabajo, actitudes de rebeldía, momentos en que dije lo que no tenía que decir, respondí lo que no debía de responder, tuve actitudes que no deberían de haber salido a la luz en ese momento. Creo que todos nosotros podríamos hacer de manera privada una lista de todos esos errores. Pero sabes, tengo una noticia para ti. Dios no está interesado en tu lista de errores.
realmente los ha enterrado en el fondo del mar donde nadie puede ir a quitarlos. Y sabes, si encontraste Mateo capítulo 11 y verso 28, el Señor Jesús nos da una frase preciosa para nosotros. Si tú, al igual que yo, eres una persona que se ha equivocado y que se equivoca muchas veces y que comete errores, mira esta palabra. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Otra porción de la palabra dice, venid a mí todos los que están preocupados, angustiados, y yo os daré descanso. Sabes, mi amigo y mi amiga, si estás sintiendo tal vez esa angustia porque has estado recordando aquellos mistakes, aquellos errores, aquellas situaciones en la vida, Jesús no está interesado en eso. Él está interesado en esto que acabamos de leer. Por eso dice, venid a mí todos. Si en algún momento afloró en tu mente ideas, pensamientos de equivocaciones que tuviste en tu vida, este es el momento justamente de atender a esta palabra. Dice, venid a mí todos. Fíjese que no dice, vengan a mí los perfectos, vengan a mí solamente los hombres y mujeres que nunca se han equivocado en su vida. Si dijera así, yo creo que nadie podría acercarse al Señor. Pero dice, venid a mí todos, todos. ¿Cuál es tu situación? Angustiada o angustiado, triste, trabajado, cargado, desmoralizado, afligida, afligido, sea cual sea tu situación, venid a mí. Y hay una promesa. Es decir, vamos a ti, que se acuerdan que Pedro estaba preguntando en un momento dado, en esas preguntas que él hacía, ¿qué era lo que iban a recibir? Y el Señor Jesús dice, yo os haré descansar. Y amados, este no es ese descanso que de repente tú tomas cuando regresas de tu trabajo, vienes agotado o agotada, un día de trabajo, de mucho calor, y lo que deseas es una cama de repente y reposar. Pero al otro día vuelves a trabajar y te vuelves a cansar. Eso es lo normal que pasa en nuestro cuerpo. Pero este descanso que está aquí ofreciendo el Señor Jesús no es el descanso que te ofrece tu cama o el mejor sofá que tengas en tu casa. Este es el descanso que ofrece Dios a todos aquellos que le buscan, a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados, a todos aquellos entonces que abren la puerta de su corazón e invitan a Jesús a venir a su vida. Este es el descanso justamente que te ofrece, mi querida amiga y mi querido amigo, el Señor Jesús. Y Él no te está haciendo preguntas o un formulario de aplicación. Simplemente, vengan a mí todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida esta tarde, este día? Tal vez hay alguna aflicción, tal vez estás pasando por un momento difícil. Esta mañana estabas con muchos pensamientos, mañana lunes tienes cosas que resolver, etc. El Señor Jesús solo te dice que vengas a Él, porque no solo te dice que vengas a Él nada más, sino te ofrece su promesa de darte ese descanso que nadie más nos puede dar. Y quiero decirles a aquellos que ya lo han hecho, que justamente ese descanso viene para nosotros. Mientras tanto estamos aquí, es cierto. Mientras tanto estamos pasando situaciones, luchando con enfermedades, luchando con situaciones económicas, problemas en la familia, lo que sea. Mientras tanto, mientras que dura nuestro tiempo aquí. Pero la promesa ya fue dada. Y tú y yo debemos de aferrarnos a su promesa de que ese descanso en su presencia es real y va a suceder. De eso se trata, amén. Den una palma de alabanza a Dios. Mis amados, ahí donde estás,
quiero pedirle que nos pongamos de pie un momento para orar al Señor, clamar al Señor. Usualmente habrás escuchado siempre que todo predicador en este momento dice, yo no sé cómo usted ha venido, lo cual es cierto, pero el Señor Jesús sí sabe cómo tú has venido hoy. Mi amigo y mi amiga, hoy es un día especial justamente para decirle a Jesús que te acercas a Él, que vienes a Él. Él no está mirando la ropa que tú traes, Él no está mirando tu corte de cabello, Él no está tratando de ver cuánto ganas en tu trabajo, nada de eso le importa a Él, solamente que tú tomes la decisión de venir a Él, de acercarte a Él. Probablemente habrá alguna persona que me está escuchando en este momento que necesita reconciliarse tal vez con Dios. Este es un buen momento para venir también a Jesús. Estés cansado, estés trabajado, estés cargado, atribulado, como estés, la promesa también es para ti. Solo tienes que venir a Jesús. Si esta tarde es el deseo en tu corazón de hacerlo, de acercarte a Jesús, de venir a sus brazos ahí donde estás, repite conmigo esta oración. You can repeat with me. Dile, Señor Jesús, dear Jesus, hoy vengo delante de ti. I come in front of you. Reconozco que te necesito. I recognize I need you. Tú eres mi Señor. You are my Lord. Te pido perdón. Forgive me, Lord, por todos mis errores, for all mistakes. Hoy me acerco a ti. Today I come in close to you. Hoy abro también mi corazón, and I open my heart. Quiero recibirte en mi vida. I want to receive you in my life. Te pido perdón por todos mis pecados. Forgive me my all sin. También te suplico que escribas mi nombre en el libro de la vida. Also, Lord, write my name in the book of the life. Señor Jesús, gracias por la salvación. Dear Lord, thank you for the salvation. Señor Jesús, te entrego mi vida y te doy gracias en tu nombre poderoso. Amén. Dear Lord, I bring my life to you and thank you for the salvation. Amen. Thank you, Jesus. Ahí donde estás, si esta tarde tú has orado de esta manera, si esta tarde tú has decidido venir a Jesús, solo quiero que levantes tu mano, raise your hands. I want to pray for you. Solamente quiero orar por ti. Quiero orar por alguna persona que hoy ha decidido venir a Jesús. Ha decidido aceptar la invitación de Jesús de venir a mí. Ahí donde estás, levanta tu mano para saber que tú has orado de esa manera. Quiero simplemente darle gracias a Dios por tu vida ahí donde estás. No te voy a pedir que pases aquí al frente, pero sí te pido que levantes tu mano para yo saber que tú eres una persona que hoy, en medio de la situación que estás viviendo, tú vienes a Jesús. Dios te bendiga de manera especial. Padre amado, a esta hora, Señor, al compartir tu palabra, quiero darte gracias por la vida de cada uno de mis amigos y amigas y aún de mis hermanos
que se están hoy acercando a ti, Señor. Por aquellos que hoy por primera vez están invitando a tu Hijo Jesucristo a su corazón y aquellos que hoy están reconciliándose contigo. Padre amado, gracias, porque tú eres el que entierra todos nuestros errores en lo más profundo de la mar, todos nuestros pecados, Señor. Gracias por tu misericordia y por la gracia con la cual tú nos tratas. Bendecimos tu precioso nombre y te damos gracias por cada uno de nuestros amigos y nuestras amigas y por mis hermanas y hermanos en Cristo. Oramos en los méritos preciosos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Pueden tomar asiento un momento. A nuestros queridos hermanos y hermanas y amigos en las redes sociales, le damos gracias a Dios por sus vidas, por estar conectados con este mensaje. Nosotros ahora aquí en la casa vamos a celebrar la Santa Cena y si usted quiere allí en su casa también lo podrán hacer allí también.